Bien, iglesia, en la tarde de hoy, como el pastor Noel nos mencionaba esta mañana, vamos a hacer una pausa por la predicación expositiva que llevamos del Evangelio de Mateo y quisimos traer una temática recordando la Reforma Protestante que cumplimos el 31 de octubre, 508 años desde aquel 31 de octubre de 1517. Creo que debemos adorar al Señor por lo que Él ha hecho en la historia, en este caso en la historia de la iglesia, porque es nuestra convicción que el Espíritu Santo no ha dejado de, o no ha cesado de obrar a través de los años en y por medio de su pueblo. Es bueno que hagamos memoria de las obras de Jehová, dice el Salmo 77, versículo 11 y 12, lo siguiente: me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Así que es bueno y necesario que el pueblo de Dios haga memoria de las maravillas antiguas que el Señor ha hecho. Y mis hermanos, las maravillas de Dios no se limitan solamente a la revelación de Apocalipsis, sino que el Señor ha seguido haciendo maravillas a lo largo de los años. Y lo que conocemos como hoy como Reforma Protestante, sin duda alguna es una obra, ha sido una obra poderosa de Jehová, una obra providencial del Señor, que no podemos desconocer y menospreciar el legado y la rica historia que nos han dado los que estuvieron antes de nosotros. Es una obra, me refiero a la Reforma Protestante, donde después de un largo periodo de oscuridad, de tinieblas espirituales, muchos siglos de oscuridad espiritual, al Señor le plació que la luz de la Escritura volviese a brillar. Y si ustedes y yo nos ponemos a considerar, son muchos los beneficios que hoy nosotros tenemos producto o como fruto de lo que ocurrió en la Reforma, en muchas áreas, hermanos, no solamente en el aspecto doctrinal de la salvación, sino como veíamos esta mañana en parte de la iglesia, el hecho de que podamos participar, por ejemplo, de la alabanza, de la adoración. Eso era algo que no era, que las personas no podían disfrutar. Así que lo que quiero decir es que lo que hoy nosotros incluso damos por sentado, nos parece normal, antes no fue así y muchos cristianos no lo experimentaron, y hoy nosotros tenemos esa bendición. Y así podríamos pensar en la familia, en la música, en la literatura, en el trabajo. En muchas áreas de la vida se vieron afectadas por la Reforma Protestante. Ahora, cuando pensamos en la Reforma Protestante, no solamente debemos limitarlo a lo que conocemos como las 5 solas, las doctrinas de la gracia o 5 puntos del calvinismo. Esto es importante desde luego porque tiene que ver con verdades relacionadas con la salvación. Pero la Reforma no se limitó solamente al aspecto de la salvación, va más allá, abarca realmente cada aspecto de la vida en la práctica. Así que para hoy, en el Día del Señor, hemos traído 2 temas que quizás no son muy conocidos en comparación con las 5 solas. Vimos esta mañana el lema o el principio bíblico de estar reformándonos constantemente en todos los aspectos. Y en la tarde de hoy, durante este tiempo, es mi deseo traer ante ustedes otro lema que surgió en la Reforma o quizás como fruto de la Reforma Protestante, y es llamado, y ahorita vamos a ir viendo qué es eso, es una frase latina que quiere decir coram Deo. Si están anotando y tomando apuntes, coram Deo, y vamos a ir viendo poco a poco qué significa esto. Reformados siempre reformando nos habla de la disposición de nuestro corazón, de que siempre estemos dispuestos a
ser reformados con la autoridad de las Escrituras. No sé si usted haya oído antes hablar de esta frase, coram Deo, pero en mi caso en particular, cada vez que lo recuerdo, a mí me resulta hermoso y cautivante lo que esto significa. Dispongamos el corazón, vamos a examinar cuando lleguemos allí a varios pasajes de la Biblia, pero creo que esto trae consuelo, hermanos, a nuestra vida, exhortación. Estas verdades fueron de gran ánimo para los creyentes en el pasado y lo deben ser para nosotros hoy también. Y además de eso, deseé o fue carga en mi corazón traer este tema en esta mañana porque es algo muy práctico. La cuestión de esta tarde es algo sumamente práctico. Por lo tanto, necesitamos saberlo si es que de pronto nunca hemos oído hablar de esto o recordarlo, pero especialmente, y lo más importante es que lo podamos vivir. Amén. Que Dios nos hable entonces en este tiempo a través de su palabra. Y lo primero es qué significa esta palabra. ¿Cuál es el significado de la palabra coram Deo? Acá no estamos hablando en lenguas o algo así. Coram, si lo quiero deletrear, C-O-R-A-M. Coram Deo. Tampoco estamos hablando del libro de los musulmanes o algo así, no, de ninguna manera. ¿Qué significa esta palabra? Es una palabra en el idioma latín. Deo significa Dios, pero atención a esto, coram significa en presencia de, cara a cara o ante los ojos de. O sea que la unión de estas palabras, coram dea, de manera textual, significa lo siguiente: como delante del rostro de Dios. Eso significa en español, coram Deo, como delante del rostro de Dios. Y lo que hay detrás de esta frase no es otra cosa que una realidad bíblica, una verdad bíblica. ¿Qué es lo que veremos en esta tarde, iglesia? Que ustedes y yo, todos los cristianos, tenemos la necesidad y el deber de vivir toda nuestra vida como si estuviésemos delante de ¿qué? Del rostro de Dios. ¿Cómo hemos de vivir toda nuestra vida? Por eso es que les mencionaba que es algo sumamente práctico. Cada área de nuestra vida debe vivirse con la certeza y con la convicción de que estamos ante la presencia de Dios. ¿Cuál es el origen, el contexto o la relación que tiene esto de coram Deo con la Reforma Protestante? Es una frase mencionada ahorita de idioma latín, porque principalmente se encuentra en una traducción antigua de la Biblia llamada la Vulgata Latina. Ahí se halla esa frase, coram Deo, en varios pasajes. Ahorita lo veremos. Por ejemplo, en el Salmo 56:13 está este texto en el idioma latín, coram Deo. Ahorita vamos a ir en unos minutos allá. ¿Por qué está conectado con la Reforma Protestante? En la Edad Media, no sé si usted ha oído hablar de la Edad Media, fue un periodo de tinieblas espiritualmente hablando. ¿Por qué? En gran medida porque las escrituras se apartaron, o más bien nadie tenía un acceso a la palabra de Dios. Eso ocasionó tinieblas espiritualmente hablando. Y había, atención a esto, una idea muy marcada entre las personas o incluso los profesantes, que había una distinción entre lo espiritual y lo no espiritual. Lo espiritual o lo secular, por así decirlo, era la noción que había. Por eso esta enseñanza se llama la necesidad de una noción de la presencia de Dios. Eso se infiltró dentro de la iglesia, y había esa noción de que lo físico, lo material, lo terrenal, como no tiene un carácter entre comillas espiritual, entonces es pecaminoso. Pero los reformadores protestaron, por así decirlo, entre otras muchas cosas, a esta noción
de hacer una separación que no se debe hacer. Y eso es una de las cosas que quiero hacer énfasis. ¿Por qué? Porque los reformadores simplemente trajeron la verdad bíblica de que todas las cosas proceden de Dios. ¿Se acuerdan, no? Romanos 11:36? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Miren la primera parte, de Él, porque de Él, por Él y para Él. De Él proceden todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Toda la vida ha de estar centrada en Dios. Hermano, amigo, no existe nada en la vida que no tenga conexión con Dios, que no tenga nada que ver con el Señor. Así que los reformadores trajeron esta preciosa verdad y la aplican a todas las áreas de la vida. De manera que cualquier ocupación que ustedes y yo hagamos, ¿saben qué? Es un acto de adoración a Dios. ¿Lo había visto alguna vez de esa manera? Cada cosa que usted haga, a lo que se dedique o lo que sea, viene a ser un acto de adoración a Dios. Pero eso era imposible verlo sin la palabra. Por eso es que los reformadores tuvieron el vivo deseo y el arduo trabajo de traer la escritura al idioma de las personas, para que ellos mismos lo pudieran leer. Mi deseo en esta tarde es hacer énfasis en que como cristianos evangélicos debemos vivir la vida coram Deo, o sea, como delante del rostro de Dios. Esta noción de la vida bíblica no solo fue de parte de los reformadores, la realidad es que la iglesia a lo largo de la historia ha abrazado esta cosmovisión bíblica. Los puritanos y demás hombres de Dios en la historia, sus escritos, sus sermones, predicaciones, esto estaba impregnado en todo lo que hablaban, lo que decían, lo que escribían. Voy a citar a continuación algunas citas de algunos de estos hermanos del pasado. Por ejemplo, el reformador Juan Calvino mencionó lo siguiente, abro comillas: toda la vida del creyente debe ser una vida coram Deo, vivida bajo la mirada de Dios y con el deseo de agradarle. El hombre no es verdaderamente sabio sino hasta cuando dirige todos sus pensamientos a Dios, viviendo como en su presencia. ¿Lo notan? El puritano Thomas Watson, abro comillas: el corazón que vive coram Deo teme ofender más a Dios que sufrir el castigo de los hombres. Todo apunta hacia lo mismo. Richard Baxter, otro puritano, escribió en su libro El Pastor Reformado: la verdadera piedad consiste en andar con Dios en todo momento y no solamente en el día del Señor. El predicador inglés Spurgeon, abro comillas: no hay un solo pensamiento que escape de su mirada, ni una sola acción que él no contemple. Y el predicador Jonathan Edwards, abro comillas: Dios es el ser en cuya presencia estamos en todo momento y en quien vivimos, nos movemos y somos. ¿Se acuerda ese texto? En él nos movemos, existimos y somos. Y el deber del hombre no solo consiste en obras externas, sino en vivir en el temor de Dios, como si el ojo de Dios estuviera siempre sobre nosotros. Así que realmente esto es una verdad maravillosa. Pero quiero que no quede la sensación de que esto es algo de hombres. Vamos a ir al fundamento escritural de esta verdad bíblica, que sea la escritura la que también nos quiera hablar en esta tarde. Y vamos a ver varios pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Esto está en la escritura? ¿Lo podemos notar en la Biblia realmente? Bueno, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Y para ello vayamos al primer libro de la escritura, Génesis. Génesis 17, versículo 1. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años
cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ese pasaje es importante en Génesis, iglesia, porque allí es el capítulo donde Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham. Es el capítulo donde le dio la señal del pacto, del antiguo pacto, de la circuncisión. Pero lo que quiero hacer énfasis es como Dios se presenta ante Abraham, el Shaddai, el Dios omnipotente, el todopoderoso, y le da un mandamiento a Abraham. Abraham, vive delante de mí, le dice el Señor. ¿Lo notaron? Ahí está lo que estamos hablando en esta tarde. Recuerden el significado de lo que quiere decir Coram Deo, como delante de la presencia de Dios. Miren lo que Dios le está diciendo a su siervo Abraham: anda delante de mí. ¿Lo notan? Anda delante de mí. Así que esto no es voluntario, esto sí, no es si lo queremos tomar, sino a nuestro capricho, es un mandamiento para los creyentes. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí, es lo que nos dice a nosotros hoy. Anda delante de mí y sé íntegro. Otro texto, vamos a estar allí en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 17:1. Acá tenemos el ejemplo de un profeta. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías, tisbita, Primera de Reyes 17:1, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Qué dice, hermanos? ¿Lo notan otra vez? En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así que acá el Coram Deo ya no es en el sentido del Dios mandándolo como Abraham ahorita, sino que tenemos un ejemplo de un creyente practicándolo. Era una frase favorita en el vocabulario del profeta Elías. Anote también 18:15, Primera de Reyes 18:15, la misma expresión. Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías, profeta, tenía la convicción, la certeza de que todo el tiempo estaba ante la presencia de Jehová, el Dios de Jacob. Aquí la palabra presencia en el idioma hebreo es la palabra panim, que significa abierto, cara a cara o como delante de. Es la misma palabra que se tradujo al latín coram deo. No vamos a ir al siguiente pasaje porque ahorita lo leímos, pero ténganlo en mente, el Salmo 139. Ahorita lo leímos todos a una voz. Mis hermanos, si ustedes y yo tuviéramos más presente el Salmo 139, ¿cuánto gozo tendríamos? ¿Cuánto consuelo tendríamos cada día de nuestra vida? ¿Cuánta seguridad? El Dios vivo y verdadero, hermanos, el único Dios vivo y verdadero es aquel que lee tus pensamientos más profundos, el que conoce nuestras motivaciones, el que nos escudriña, el que nos sondea profundamente, el que nos examina, es el que conoce todos nuestros caminos, no algunos de ellos, todos nuestros caminos. Él es aquel ante el cual no podemos escondernos en ningún lugar, porque como dice el salmista, ¿a dónde huiré de qué? De tu presencia. Él es el Dios ante el cual no podemos escondernos en absoluto. Dice la Escritura lo siguiente también. Es el Salmo 56, versículo 13. Ese es el texto que les digo que está en la Vulgata Latina. Salmo 56, 13. Es un salmo de David. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande, otra vez, ¿lo notan? Delante de Dios, en la luz de los que viven. Allí David está dando gracias al Señor por su cuidado, por su protección. Me libraste de la muerte, pero él reconoce que ha andado y que andará delante de Dios. Allí está otra vez la verdad bíblica que estamos viendo. Andaré como delante de ti. Y ese es el llamado para nosotros en esta tarde. Salmo 16:8 dice algo parecido. A Jehová he puesto siempre delante de mí.
viviendo como en tu presencia. ¿Por cuánto tiempo? En todo momento, en toda ocasión, en toda circunstancia. Un salmo más para seguir avanzando. Salmo 11, versículo 4. Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No podemos evitarlo, no podemos eludirlo. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta de esta realidad espiritual. En todo tiempo y en todo lugar estamos siendo observados por el Señor. Él desde los cielos nos sondea. Él pesa los corazones de los hijos de los hombres. Y eso lo hace sobre todo los habitantes de la tierra. Hermano, hay un ojo que no duerme, un ojo que no se adormece, dice la Biblia. Hay un ojo que no parpadea, que no se cansa de mirar a los hombres. Y el llamado en esta tarde es que podamos ser conscientes de esta realidad, vivir bajo esta realidad. El sabio Salomón también tuvo esta visión. Mencionó lo siguiente, Proverbios 5:21. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, ¿sí lo notan? Y él considera todas sus veredas. Proverbios 5:21. Todos nuestros caminos o veredas, ¿qué quiere decir eso? Todos nuestros pasos están delante del Señor. Tus palabras, tus acciones, tus pensamientos, tus motivaciones. ¿Qué dijo el Espíritu Santo por medio de Salomón también? Finalizando el libro de Eclesiastés. ¿Se acuerdan? El fin de todo el discurso oído es este. Teme pues a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Él traerá toda obra a juicio, toda obra encubierta. El profeta Isaías mencionó lo siguiente. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Mis hermanos, el Señor nos ha creado, Él nos formó y nos hizo. No nosotros a nosotros mismos. Y si estamos en Cristo también, Él nos ha dado vida eterna para que le glorifiquemos. Para gloria mía los he creado, dice este texto. Entonces la pregunta para ti en esta tarde es, ¿por qué viviríamos para nosotros mismos? Hemos de darle la gloria a Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos y en toda nuestra vida y en cada parte de nuestra vida. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos solo algunos pasajes del Nuevo Pacto. Vayamos a Romanos 12:1, un texto muy conocido. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y en realidad estos son pocos textos, mis hermanos, que hablan de la realidad de vivir bajo la presencia de Dios. Dice Pablo, el apóstol, así que hermanos, Romanos 12:1, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como la Biblia es una unidad, una hermosa unidad, el Nuevo Testamento nos habla de la misma realidad espiritual de vivir bajo la presencia de Dios. Pablo nos exhorta acá que cada cristiano sea una ofrenda viva a Dios, ¿lo notan? Un sacrificio vivo, en respuesta a ese sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre de Cristo Jesús. Así que si Cristo murió por ti, hermano o hermana, ¿por qué no vivirás tú para Él? ¿Por qué no viviremos para Él? Y acá hablo de vivir para Él, no una frase de cliché, por decirla. ¿Vivimos para Él?
Romanos 14:2, unos capítulos más adelante, 12, Romanos 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que este Dios en cuya presencia estamos todo el tiempo, también es nuestro juez. Y un día daremos cuenta a Él, todos nosotros, sin excepción. ¿Sí ve lo que dice el pasaje? De manera que cada uno de nosotros dará cuenta. Cada uno de nosotros. Dios un día, hermano, oiga con atención, un día a ti y a mí nos va a juzgar si vivimos esta vida como si estuviésemos delante de su rostro, o nos va a juzgar si vivimos esta vida creyendo que nunca estuvimos bajo su presencia. Él nos va a juzgar por eso. Por eso dice Pablo también, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Este pasaje es bello también, ¿no le parece? En el contexto de Primera de Corintios 10:31 es un tema de conciencia. Pero, mis hermanos, aquellos que ven las cosas muy espirituales, miren lo que está diciendo Pablo acá. Ya sea que comamos o bebamos, cosas de lo más normales, de lo más cotidianas de la vida. Háganlo para la gloria de Dios, dice el texto. Es más, y el Espíritu Santo, como queriendo dejar todo en términos absolutos, dice, coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa. Claro, desde que no sea algo pecaminoso, por supuesto. Cualquier otra cosa. ¿Qué es cualquier otra cosa, hermanos? Lo que puedas estar pensando en esta tarde. El Señor es glorificado en eso que haces. Esto, mis hermanos, hace que todo tenga sentido en la vida. Todo. Porque entonces le podemos agradar en todo, como dice Colosenses 1:10. Agradarle en todo. Den fruto en todo. Y un último texto para ir entrando a unas implicaciones. Colosenses 3, versículo 23 y 24. Es muy similar, de hecho. Colosenses 3, versículo 23 y 24. Noten lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mis hermanos, esto es precioso. Nuevamente dice lo mismo, todo lo que hagáis. ¿Lo notan? Es decir, nada es insignificante para Dios, nada. Todo es espiritual, es lo que quiero decir. Todo está conectado con Dios. Por tanto, hagamos todo para el Señor, como delante de Él, no para servir el ojo del hombre. Haz todo de corazón porque el Señor lo ve. Él se agrada en lo que haces. En lo que haces estás sirviendo a Dios. Es lo que te quiero decir. En lo que estás haciendo estás cumpliendo el propósito de Dios. No hagamos las cosas por inercia, sin sentido, sin propósito. Sé consciente que lo que haces Dios lo ve, es un acto de adoración. El Señor está siendo glorificado. No creas que lo que haces no es espiritual porque no lo es así. Glorificas a Dios en tu profesión, glorificas a Dios en tu vocación, en tus roles como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como ciudadano, como niño, estudiante. Es un acto de adoración. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y aplicaciones prácticas. Vivir la vida coram Deo
tiene que ver con tres asuntos principales. Todo gira en torno a esto. Vivir delante de la presencia del Señor, 1. 2, vivir bajo la autoridad de Dios que se ve reflejada en la Escritura. Y 3, vivir para su gloria. Tiene que ver con estos tres aspectos. Así que de manera práctica ya mencionaré algunos asuntos. Vivir la vida como en la presencia de Dios implica vivir en integridad. Es una consecuencia natural de esto. ¿Qué quiere decir vivir la vida coram Deo? Que en tu vida no exista una inconsistencia entre tu vida pública y tu vida privada. Que somos los mismos acá en la iglesia que en casa o que en la calle. No vivamos como si Dios estuviera solamente acá en la iglesia, hermanos. R.C. Sproul dijo una vez lo siguiente, abro comillas: coram Deo es la esencia de la vida cristiana. ¿Lo notan? Es la esencia de la vida cristiana. Lo que estamos viendo en esta tarde es cómo vivir la vida cristiana, bajo esa convicción, que todo gira en torno al Señor. De alguna manera es como vivir la vida del cielo en la tierra, porque en la eternidad vamos a estar siempre bajo la presencia del Señor. Coram Deo significa que ustedes y yo tengamos acá en el corazón un sello imborrable de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, que es imposible escapar de su mirada que todo lo escudriña, hasta lo más recóndito de nuestro ser. No importa si estemos acá en casa, allá en tu habitación, en lo más remoto de la tierra, aún en el universo mismo, o aún cuando estemos en profundas oscuridad, el Salmo 139 que decía: lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Todo está delante de Él, mis hermanos. Y esto no es para llenarnos de miedo. A un creyente esto no le debería dar miedo o temor, sino gozo, en gran manera gozo y seguridad. Vivamos bajo la presencia de Dios porque de hecho lo estamos. Y eso implica estar bajo su autoridad en su palabra. En la Biblia, tu autoridad, hermano, hermana, ¿nos sometemos a la Escritura realmente? Vivir la vida coram Deo es vivir estando cautivos por la palabra de Dios. Y entonces todo tendrá sentido. Tus lágrimas, tu dolor, tu aflicción, todo tiene sentido. Vivir la vida coram Deo es vivir para glorificar a Dios en todo cuanto hagamos, en virtud de la unión con Cristo. Entonces noten algo, esto que estamos viendo en esta tarde está conectado especialmente con 2 de las 5 solas, por lo menos. Sola Escritura y Soli Deo Gloria. La Escritura es nuestra única regla en todo lo que creemos y hacemos. Y hacemos todo para su gloria. Vivir la vida coram Deo implica reconocer la soberanía de Dios también. Que nadie puede frustrar los propósitos del Señor, sus decretos eternos. Así que esto nos debe llevar a ser sumisos también, a aceptar su voluntad, cualquiera que ésta fuese, porque la Biblia dice que es buena, agradable y perfecta. Y para el creyente, hermano, así no entiendas lo que suceda en tu vida, si estás en Cristo, si Dios ha obrado en tu vida y te ha dado vida, aunque no lo comprendamos, aunque nos cause dolor y lágrimas, puedes tener la certeza que eso que pasó, que está pasando, es para el bien de tu alma. Todo obra para el bien de quienes aman a Dios. Ejemplos en la Biblia de vivir así, ya lo vimos.
¿cierto? Hablamos de Abraham, de Elías, de David. Tiempo nos faltaría para hablar de Enoc. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia de Enoc? Enoc caminó con Dios. ¿Qué es eso? Vivir la vida como en su presencia. Moisés, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no queremos ir a ningún lugar. Y Cristo, hermanos, ni para qué buscar un texto bíblico, porque toda su vida fue coram Deo, en comunión permanente con su Padre Celestial. Como vimos, mis hermanos, vivir bajo la presencia de Dios o como delante de su rostro, nos invitan esta tarde a que no hagamos distinciones, por favor, entre lo espiritual y lo secular. Todo es espiritual, todo está conectado con Dios, aún lo material. Es un grave error fragmentar la vida. Nada es secular. O todo tiene que ver con Dios o nada tiene que ver con Dios. Y en la práctica, mis hermanos, entonces podemos glorificar a Dios con todo. Repito, en tu empresa, tú como empleado, en tu familia, en la iglesia, en cualquier actividad, lavando la loza, lavando la ropa, el estudiante que estudia para su examen. El que hace eso con esta conciencia, glorifica a Dios de la misma manera que lo hace el ministro, el misionero o el evangelista. Pero muchos cristianos viven frustrados, como si lo que hicieran fuese de poco valor, poco espiritual. Hermanos, es un grave error pensar así. Entonces, eso abre los ojos para todos, mis hermanos, para vivir con integridad, para que hagamos nuestros trabajos, cualquiera que fuesen, con excelencia, porque Dios es glorificado allí y es un acto de adoración. Ahora bien, hago una aclaración importante. Aunque esto es cierto, también es verdad que existen momentos especiales de la adoración, como esta, por ejemplo, en su día, la adoración congregacional. Pero creo que ustedes entienden a lo que quiero llegar. Y con estas últimas aplicaciones oramos, hermanos, y pasamos a celebrar la cena del Señor. Que esto afecte tu vida en todas tus áreas, porque esto tiene que ver tu vida con tu vida como ciudadano de una nación, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, etcétera. Y acá se conecta con lo que veíamos esta mañana. Entonces también la convicción de reformar toda nuestra vida para la gloria de Dios. Vivir la vida coram Deo nos ayudará a algo importante, a no ofender al Señor con tanta liviandad. ¿Acaso no es cierto, hermano? Presta atención a esto. ¿No es cierto, no es acaso cierto que la gran mayoría de las veces cuando ustedes y yo hemos caído y nos hemos apartado, ha sido porque hemos perdido esta noción de que no estamos como en la presencia de Dios? Y esto es algo de día a día en la práctica. Hermanos, ahorita vimos un ejemplo que nos debe llenar de miedo, de temor. David, él tenía esta convicción: quiero vivir delante de ti, Señor. Pero ¿qué pasó cuando este hermano perdió esta noción de vista? ¿No quiso ocultar su pecado a toda costa? Hay un gran peligro cuando perdemos de vista esta verdad. O sea, lo que comunico es que si esta convicción está en nosotros, esto nos va a producir un verdadero temor al Señor, de no ofenderle. ¿Cómo ofenderemos si sabemos que el ojo de Dios nos está viendo todo el tiempo? ¿Recuerdan a José con la esposa de Potifar? ¿Cómo él reaccionó? ¿Cómo podría yo ofender a mi Señor? ¿Por qué José pensó así? Porque vivía la vida como en la presencia de Dios.
Vivir la vida corandeo va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. En verdad que sí, porque nos humilla el orgullo, el ego. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ustedes y yo tenemos una tendencia a vivir la vida egoístamente y centrados en nosotros mismos. Pero esto nos ayuda a todo lo contrario, vivir la vida centrada en el Señor. Y además de esto, Coram Deo va en contra de lo que este mundo nos quiere enseñar. ¿Acaso no es verdad que el mundo todos los días, y lo ha logrado hasta cierto punto, su objetivo es quitar a Dios de todo? De la educación, de la política, de la familia, de todo. Pero nuestro Dios, mi Dios, es un Dios cercano a nosotros, no ausente, no distante. Y una buena noticia, hermano, hermana. Los ojos del Señor, que todo lo ven, ven tu aflicción, Él ve tus lágrimas, Él ve tu pecado, Él ve tus miedos y tus temores. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que dice la Escritura, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus clamores. Si esto es verdad y se aplica para todos, ¿cuánto más para la iglesia? ¿Cuánto más para su pueblo? Finalicemos la enseñanza en esta tarde leyendo un último versículo. Vayamos todos a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y leámoslo todos a una sola voz, leámoslo todos al mismo tiempo. Hebreos 4, versículo 13. Leámoslo, hermanos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por esta preciosísima verdad, Señor. Y es mi oración en esta tarde que esta verdad llegue a cautivarnos realmente y llegue a apropiarse de nuestro corazón. Oh Dios, perdónanos si ni siquiera hemos considerado esta verdad en nuestra vida, o aún perdónanos si lo hemos olvidado. Nos hemos olvidado de que tus ojos están sobre nosotros todo el tiempo. Señor, ruego para que obres en nosotros de tal manera, para que podamos vivir la vida así, Señor. Y si nos lo concedes, Señor, y nos esforzamos en meditar en estas cosas, si nos apropiamos de esta realidad bíblica, de cuánto consuelo tendremos, Señor, cuánto gozo, cuánta paz, cuánta seguridad. Hoy te queremos pedir perdón si hemos caído en ese error de hacer una separación en nuestra vida, que lo que nos hace es daño. Oh Padre, usa esta verdad bíblica para que en adelante cualquier cosa que hagamos, veamos que para ti es valioso, que tiene sentido, que nos estás viendo, que te estamos adorando allí en lo que hacemos. Oh Señor, si podemos tener esto en nuestra vida, también seremos luz en este mundo y también seremos sal en la tierra. Y también ayúdanos para que cuando sean los tiempos especiales de adoración, también lo podamos hacer con gozo y con alegría. Ayúdanos, Padre, a meditar en esta verdad y que cale en nuestra alma, en nuestro corazón. Ahora, Señor, por unos minutos más, a tu pueblo, a tus hijos, concédenos la gracia de acercarnos a la mesa del Señor como la celebración que es. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén y amén.